Hola, hola, mi Yakai. Hoy vamos a seguir con Bleach Zero Devastador. Ahora, la presentación. Eminence ante el rey de los conocimientos más antiguos, al portador de la palabra, y amante de las siestas, Louis. En inglés, bow down before the king of ancient knowledge, the beer of words and lover of siestas, Louis. Perfecto. No se olviden de seguirme para crecer más. Y más. ¡Chipi! Y llegar a la próxima meta, que son 60 yokais. Cuando se llegue a esa meta, se va a añadir media horita a los días de juegos y a los días de reacciones. Sí que sí, sí. Pues sí, eso sería todo. Ah, no se olviden de ver mi destacado para conocerme mucho más. Y ahora hay dos destacados. Uno es mi debut y otro es mi aniversario. ¡Yupi! Lo hice ayer, así que si lo quieren ver, ahí está. ¿Vale? Ahora, a esperar para comenzar bien. En la última vez, nuestro protagonista estaba en problemas. Hoy parece que le van a dejar como alfiletero. ¿Vale? Comencemos. Bleach Zero Devastador.
Capítulo 39. El defecto más grave. La espada había penetrado y Gina había asestado un golpe mortal. Los profesores y discípulos de la academia estaban conmocionados y se preguntaban si era el momento de detener el combate. Si bien la herida de Gin podría tratarse, la de Ryoma era mortal. Cuando las barreras estaban a punto de ser levantadas, una voz poderosa habló. Ameishiro Inuzuri aún no se ha rendido. Según las costumbres del duelo, hasta que se rinda o pierda el conocimiento, la batalla debe continuar. El impecable Sasuke-sen fue el primero en encender las llamas. Unohana lo miró perpleja y le devolvió una mirada amable. ¿No es así, capitán Unohana? Así es, murmuró con un suspiro, mirando a Rema y esperando que se rindiera. Incluso si lo hacía, su demostración ya había superado lo sobrenatural. Nadie esperaba que Ishimaru Gin hubiera alcanzado el Bankai. Oh, joder, estoy de acuerdo. No parece hasta que se rinda, gruñó Kenpachi, sujetando la empuñadura de su espada, como si estuviera listo para hacer algo. Dejen que el chico se levante. Estoy seguro que no es todo lo que tiene para ofrecer. Fuera de la barrera, los discípulos murmuraban, algunos estaban preocupados y otros ansiosos, pero todas sus miradas se centraban en cierta chica rubia que golpeaba la barrera con lágrimas en los ojos. Ah, tú puedes hacerlo, Sensei. Sakuya que rompió a llorar y pensó en lo peor al oír las palabras del capitán. Miró a Mikoto cuya fe parecía inquebrantable y recordó de quién estaban hablando. Tú puedes, Ryoma. Esos dos me están avergonzando. Supongo que tendré que recompensárselos más tarde. Ryoma suspiró y escupió sangre y sostuvo la hoja alargada del zampacto de Gin, con una sonrisa visible en todo momento. Así que tu Bankai es un aumento de velocidad y fuerza de tu habilidad anterior. Joder, esto duele, como el infierno. Y notó la sonrisa de Ryoma y reaccionó con aún más malicia, como si se preguntara cómo el bastardo podía sonreír en esta etapa del duelo. ¿Todavía puedes sonreír, Inaizuri? ¿Qué tal una sonrisa más por si acaso? La espada cortó la mano de Ryoma y se retrajo y volvió a dispararse, penetrando su carne con tal rapidez que era imposible reaccionar. Repitió el mismo movimiento una y otra vez. Ryoma ya no sentía solo el agudo dolor del filo, sino también el impacto de la velocidad. La espada ahora atravesaba un punto diferente cada vez, incluso se desplazaba rápidamente, atravesando también la barrera antes de retroceder y volver a atravesar la rima, esta vez cerca del corazón. Todo sucedió en menos de una fracción de segundo. La espada fue prácticamente imperceptible. Con cada golpe, y mientras la sangre corría por botones, las esperanzas de Mikoto y Sekuya pendían de un hilo, mientras la multitud enmudecía lentamente. Ah, basta ya, no puedes seguir luchando, gritó Kurayami, desenvainado su espada Renkatsu, lista para pelear si fuera necesario. Sin embargo, sintió dos ojos penetrantes que la miraban fijamente, ordenándole que se callara. Era el mismísimo Ryoma que aún sostenía la zampacto de Gin. Ryoma tosió un poco de sangre y se cogió el cuello y luego sonrió. Me pillaste desprevenido, lo admito. Oye, un ruido metálico resonó cuando agarró la espada con la mano, lo que desconcertó enormemente a Gin. Ryoma se aferró al filo de la espada como una tenaza.
Cansado de su arrogancia, Gin frunció el ceño y retrajo la espada una vez más, desplegando una gran fuerza vectorial, con la intención de asestar otro golpe fatal para terminar el combate. Pero las cosas no salieron como esperaba. Lo siguiente que vio, en fracciones de segundo, fue a un Ryoma sonriente frente a él. ¡Pah! Recibió un codazo en la cara que le destrozó la mandíbula y lo dejó inconsciente más rápido de lo que podía disparar con su zampacto. Este codazo tenía toda la fuerza cinética combinada de la velocidad de su espada y era tan fuerte que el brazo de Ryoma se dislocó en el proceso, doblándose en una dirección extraña, incluso echando humo al caer bruscamente al suelo. ¡Pam! Ichimaru-gin salió disparado de la barrera, como un cañón, abriéndole un agujero a la barrera, expulsándolo de la arena. Su cuerpo volador atravesó a los espectadores y finalmente se detuvo, lejos en el CRTI, donde el ojo no podía ver, pero sí podían ver la nube de polvo que se creó con el impacto. Mientras los ojos calientes seguían la trayectoria de Gin, la barrera destrozada se derrumbó y Ryoma se puso de pie y corrigió deforme, el ángulo deforme de su brazo y silbó mientras sus heridas sanaban a un ritmo vertiginoso. Takuya, Mikoto y Kurayami entraron al escenario. Unohana fue también la primera capitana en fijar su mirada en él, seguida por un Aizen con el ceño fruncido. Ryoma, ¿estás loco? Kurayami fue directamente a revisarle el antebrazo, mientras Takuya se dirigía a las heridas y Mikoto por alguna razón le estaba revisando la entrepierna. Le estaba revisando la entrepierna. Ay, ay, ay. ¿En serio? Me costó un poco seguir el ritmo de la velocidad de su espada, pero pude contrarrestar su impulso con Chumpo. ¿Quién pensaría en usar Chumpo de esa manera, lunático? Ryoma sonrió y sin darse cuenta alzó la cabeza para mirar a uno de los capitanes que le dirigía una mirada un poco amistosa con su único ojo. Su corazón se aceleró por un instante ante el peligro. El joven sonrió mientras todos clamaban y celebraban. Él se preparó para otra pelea. Creo que el ganador de este duelo ya está decidido. Haré los preparativos para llevar a Ichimaru-bin a nuestra enfermería. Creo que con la fuerza de ese golpe no podrá continuar la pelea, dijo Nohana, asintiendo hacia el director de la academia, quien tragó saliva en respuesta. El ganador es Kamishiro Inaizuri. ¡Pam! El titánico riacho se abalanzó sobre todos, hasta el punto que incluso Nohana, que estaba a punto de disparar, se detuvo en seco y jadeó. Aquí no. Con un movimiento rápido, Ryoma apartó a Mikoto y Sequoia y Kurayami de él, con el tiempo suficiente para tomar a Hibinomaru y recuperar una postura defensiva. Sin embargo, no importaba lo asombroso que fuera su factor de curación. Su hombro y su brazo estaban lejos de estar en óptimas condiciones. ¡Pam! Saltaron chispas por todas partes cuando recibió un golpe tan brutal como el de una montaña. Su hombro se dio al segundo siguiente y lo único que pudo ver antes del inevitable impacto fue el rostro sonriente y maníaco de un hombre que buscaba una buena pelea. Saraki Kenpachi. ¡Pam! ¿Bien? ¿Listo? Tomamos nuestro descansito de 3 minutos.
Vale, como dije, tenemos estas pausitas como descanso y también para que comenten lo que gusten y así, sin ningún tipo de problema. Comentan lo que les dé gana. Pregunten. ¿Tienen algún tipo de duda? Sí que sí, sí que sí que sí. También tengo que aclarar que no hablo mucho en estas pausas, porque bueno, sí es un descanso para la garganta, así que si hablara de más, el descanso no serviría de mucho. Así que y por eso ven que estas pausas son en completo silencio, es por eso, no es porque no quiero hablar, es que para que la garganta no se vea afectada. Ahora sí, pongo calladito. ¿Tienen dudas? Pregunten. Uy, uy. Mm, espero que les haya gustado el aniversario ayer. Yo me lo pasé muy bien. Sí. Posiblemente si hago otro especial o algo así. No sé, tal vez, no sé si haga lo mismo de hacerlo en diferentes idiomas. O si lo hago, cambio uno de los idiomas. O así. Pero bueno, voy volviendo. Digamos. Sí. Sí, sí. A ver, a ver. Bleach, Cero Devastador. Capítulo 40. 40, perdón. Sí, 40. Verdaderas potencias. Parte uno. Con su ataque, Saraki Kampachi se encontró con una resistencia inesperada y saltaron chispas por todas partes. Fue un ataque a traición digno de la rata más despreciable, como cabría de esperar de un campeón de Rokungai. Ryoma no lo tomó como un insulto, al contrario, se sintió entusiasmado de que la otra parte no lo subestimara. Ninguno de esos discípulos jamás conocería a un capitán honorable de Gotei 13 capaz de sacrificar su honor y atacar por sorpresa a alguien, y mucho menos a alguien herido. Um, pero a Saraki Kenpachi no le importaba el honor. Ryoma recibió el golpe de frente con una amplia sonrisa, sujetando a Kibimaru con ambas manos y sintiendo el impacto de una montaña sobre su hombro dislocado en regeneración. En regeneración. Se produjo una explosión cuando cambió el impulso de la espada de Kenpachi y le dirigió hacia el suelo, y desapareció en un instante. En ese estado no había forma de que pudiera parar ese golpe con el hombro. Capitán Saraki, ¿qué significa eso? Hay discípulos presentes. Un maestro gritó y apareció de repente en el escenario. Una mano enorme lo agarró de la cabeza y lo apartó bruscamente. De igual manera, Kurayami se interpuso
protectoramente frente a Ryoma. No podía creer que un capitán hubiera actuado con tanta desfachatez. 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 Ahora, desfachatez. Sin motivo alguno. ¿Estaba Ichimaru Gin relacionado de alguna manera con Saraki Kenpachi? El hombre de cabeza puntiaguda se crujió el cuello y siguió adelante sin importar nada, sin decir una sola palabra. Solo tenía un objetivo en mente. Capitán, este comportamiento es inapropiado. Voy para algo de tomar y ya caí. Una imagen borrosa pasó velozmente junto a Kureimi, haciéndola jadear. ¡Pum! Fuera de aquí, Kureimi. No estaba entrenando todo este tiempo para jugar con un oficial cobarde. He estado entrenando para enfrentarme a Kenpachi. Yo me atacó sin importarle sus heridas y sabía que se curarían. El hombro sanaría con el tiempo, pero no podía renunciar a la oportunidad de tener esta pelea. Desde el principio no subestimó a quien ostentaba el título del más fuerte. El combate anterior con Ichimaru Jin había sido emocionante, pero insatisfactorio. Una batalla en la que el más astuto resultó victorioso, no el más hábil con la espada. ¡Bam! Cada golpe contenía tanta potencia y habilidad que los discípulos tuvieron que evocar que algunos de ellos se desmayaron por la presión de Ryatsu. El suelo del campo se agrietó bajo la presión y Ryoma notó que mientras él usaba ambas manos para blandir su espada, Kenpachi balanceaba su katana con una sola mano, como si fuera una vara de bambú, ejerciendo, sin embargo, una enorme fuerza en cada golpe. Es fuerte, murmuró para sí mismo con satisfacción. Para sorpresa de Kenpachi, Ryoma podía igualar ese poder a pesar de que su producción de Ryatsu era notablemente menor. ¡Bam! Esos músculos superficiales de un servidor no cuentan ninguna historia, ¿eh? Kenpachi adecuó hacia adelante, hablando finalmente un poco. Una vieja reliquia marchita, hablando de músculos. ¿Eh? Cada golpe causaba tanta destrucción que los espectadores que quedaban no podían creer que Kamishiro Inazuri tuviera tanto poder, a pesar de sufrir tantas heridas. A pesar de ello, Ryoma se mantuvo a la defensiva, aunque estaba ansioso por atacar imprudentemente, igual que Kenpachi, pero necesitaba tiempo para recuperarse. De igual modo, también se dio cuenta de que Kenpachi, aunque ansioso, estaba lejos de usar todo su potencial. Parecía demasiado despreocupado, blandiendo la espada con una mano y calculando la distancia, como si se estuviera acostumbrando al estilo de Ryoma. Sabía que esas heridas no eran gran cosa para ti. Me decepcionaría si lo fueran. Kamishiro Ryoma, dijo el nombre de Ryoma con una voz áspera. Lo sabía. Cada golpe de Kenpachi le dirigía hábilmente su impulso al impactar contra el suelo, causando un daño devastador que destruye el campo por completo. Ryoma miró la espada de Kenpachi
y no pudo evitar gritar para sus adentros y estremecerse de tristeza. ¿Sí? Este hombre no tenía el menor interés en cuidar su espada. Estaba amillada y abollada. Incluso si preguntaba cómo era posible que se mantuviera tan afilada hasta que se dio cuenta de que el filo no se debía a la espada en sí, sino al abrumador riacho de Kenpachi. Sin duda eres fuerte, pero deberías avergonzarte de blandir una espada así. Saraki Kenpachi murmuró con disgusto, pudiendo incluso sentir el dolor de Hebimaru al enfrentarse a un compañero espadachín. En, incluso sentir el dolor de Hebimaru. Enfrentarse a un compañero espadachín en esas condiciones era como enfrentarse a un oponente debilitado. Debilitado. No había honor en hacer tal cosa. Me la llevaré y le daré los cuidados que se merece. ¿Qué demonios dijiste? ¡Pam! Roma pronto sintió que su hombro había recuperado toda su fuerza y las heridas en su abdomen causadas por el ataque de Gin ya habían desaparecido. Todo esto sucedió ante la atenta mirada de Unohana y también de Aizen. Ambos parecían completamente indiferentes al estado de Ichimaru Gin. Sin embargo, Unohana aún tenía que cumplir con su deber. Izane, murmuró, y una silueta apareció fugazmente a su lado. Era una mujer con el pelo corto y gris. ¿Sí, capitán? ¿Sí, capitán? Por favor, verifique el estado de Chimaru-kun y llévelo a la enfermería. Yo tengo que vigilar esto por si las cosas se descontrolan. Descontrolan, dijo con un leve suspiro, que ocultaban una sonrisa. Sabía muy bien que esa no era la razón por la que se quedaba. Eso no sería necesario, capitán Unohana, dijo Suzuka Aizen, con una sonrisa en medio del choque de espadas que retumbaba en el mundo. La miró con el ceño fruncido. Si las cosas se descontrolan, intentaré controlar al capitán Sareki. Me gustaría dejar a Gin en tus capaces manos. Las manos de Izane son tan capaces como las mías. No tienes que preocuparte. Su tono ya no era tan condescendiente. Ambos sabíamos que si el capitán Saraki perdía el control necesitaríamos al menos dos de nosotros para salvar la vida de Kamishiro-kun. ¿Está claro? ¿Está claro? Hubo un breve intercambio de miradas antes de que Aizen Sosuke asintiera en señal de aprobación. Unohana le dirigió una mirada de rojo y continuó observando la pelea mientras un nervioso Izane se retiraba para cumplir con su deber. Existía una tensión subyacente entre los capitanes. Pronto el campo fue evacuado. Cuando un capitán quería ser egoísta y obstinado, había muy poco que pudieran hacer, especialmente si el capitán era Saraki Kenpachi. Solo quedaba un grupo de curiosos. Entre ellos estaban Kurayami, Mikoto y Sakuya. A pesar de las sugerencias de Kurayami, Sakuya y Mikoto se negaron rotundamente a ir. Junto a ellos se encontraban varios profesores de la academia y una mujer que había llegado hacía poco. Cuando Kurayami la miró, supo inmediatamente por qué estaba allí. ¿A Matsumoto?
¿A dónde está Gin? Preguntó la bella mujer con voz ansiosa. Era una belleza de larga cabellera ah, castaña. Ok. No lo recuerdo anaranjado. No me confundiste. Voy a buscar. Me confundiste. A ver. Sí, anaranjado. De cabellera anaranjada que vestía un ori negro con un escote pronunciado. Una Shinigami que acababa de aparecer de repente y simplemente nerviosa. Sabía lo que iba a ocurrir ese día en la academia, pero le extrañó un poco encontrar a un hombre desconocido, el capitán, mirándose fijamente en un campo ahora abandonado y desolado. Fue derrotado y debe estar gravemente herido, pero Isane ya ha sido asignada para trabajar en ello. No tienes que preocuparte. Jin fue derrotado, apretó el puño y miró a quien debía ser un apuesto joven, a quien debía ser. Un apuesto joven se yergue orgulloso frente a un capitán, como si fueran iguales. ¿Qué esperabas? Él también me derrotó, y ahora finalmente ha llegado a esta etapa. Es demasiado rápido. Y ya te enfrentas a un capitán. Es demasiado rápido hasta el punto de que ya se está enfrentando a un capitán. Urayami suspiró y sacó algo de su túnica. Luego se lo arrojó a Ryoma. ¿Sí? No tiene sentido guardar secretos si vas a morir. Ryoma atrapó a Chitutora sin siquiera mirarlo y sonrió. Ya era hora, maldito mocoso, gruñó el tigre. ¿Me echaste de menos? ¿Quién te echaría de manos? Mírate, todo magullado. Eso es lo que pasa cuando no me tienes. Si no estoy contigo, te matarán. Es genial que sepas que necesito a Hebimaru y a ti conmigo en todo momento. Cállate y hagámoslo rápido, sin causar demasiado revuelo. Ya les has demostrado suficiente al Gote y 13. Flotando en lo alto se encontraban dos capitanes que observaban todo con interés, cada uno con sus propios intereses. Shareki se yergue imponente, su katana desgastada brillando a pesar del uso. Una sonrisa salvaje se extendía por su rostro, y sus ojos resplandecían con una alegría desenfrenada. Dos zampactos, y esa espada, da igual. ¿Qué demonios intenta hacer ese chaval? ¿Acaso cree que soy tonto? Es inútil que un Shinigami empuñe dos zampactos. Yanpachi pensó que Ryoma estaba loco. Era de sobra conocido que un Shinigami solo podría vincularse con una única Zanpakuto, y aunque había excepciones, estas eran bastante excepcionales. Aún no has visto nada, te voy a demostrar. Adiósito. Aún no has visto nada, te voy a mostrar por qué me niego tan vehementemente a unirme a esta patética academia. Ryoma sostenía una espada en cada mano y adoptó una postura bastante gamberra, listo para atacar en cualquier momento. Es porque, comparado con todos ustedes, soy diferente. ¡Pam! ¡Pam! Yanpachi bloqueó un doble golpe, como si el tiempo no fuera nada para él. Podía ver los movimientos de Ryoma todo el día. Sin embargo, con igual rapidez, Ryoma hizo una pirueta y cortó uno. Yanpachi bloqueó dos veces. Paró la tercera vez y pateó al puntiagudo de la cara.
Kenpachi bloqueó. 2 veces paró, 2 veces lo paró, y la tercera vez batió al puntiagudo en la cara. ¡Ah! Saraki sintió la fuerza del golpe y gimió. La patada había estallado en su cara con una potencia increíble. La fuerza de ese mocoso es increíble. Mientras saltaba en el aire, una llamarada de Ryatsu salió disparada de Ryoma y tomó a Kenpachi por sorpresa. No soy particularmente aficionado al Nitoryu, el empuñar 2 armas, así que déjame mostrarte algo bueno. Soltó a Hebimaru solo por un instante y sujetó a Chitsutora con fuerza. ¡Hikaku! ¡Chitsutora! Cuando las luces se atenuaron, Ryoma atrapó a Hebimaru y un par de botas y guanteletes de platino surgieron. La confusión y el desconcierto se apoderaron de los capitanes, pero Saraki no tuvo tiempo para sorprenderse. ¡Pah! Ese puño lo golpeó en la cara con tal fuerza de que su cuerpo salió disparado como un cohete fuera del campo y se estrelló contra un edificio a varios kilómetros de distancia. Era un nivel de poder devastador que no pertenece al ámbito de los shinigamis comunes. Era la fuerza de un capitán. ¿A dónde vas, Kenpachi? No me digas que eso es todo. Ryoma desapareció rápidamente, persiguiéndolo con una mirada maníaca. No veía la hora de que llegara la pelea que tanto había anhelado durante los últimos meses. Dejó atrás un grupo atónito, pues solo Kurayami, Sekoya y Mikoto estaban al tanto de todo. Unohana miró a Kurayami como preguntándose en silencio si lo sabía. No solo tenía Chitsutora bajo su control, sino que también había alcanzado el Shikai, y ya le había advertido a Ryoma sobre las consecuencias de que eso se supiera. Kurayami asintió con indiferencia, encogiéndose de hombros. Ese asunto suyo, no mío. Ok, se supone que toca descanso, pero voy a verificar algo. No queda mucho, puedes ir. Por su parte, Sakuya y Mikoto suspiraron aliviadas, reforzando una vez más su fe en su sensei, que parecía no encontrar ningún obstáculo que no pudiera superar. La batalla cambió de escenario, de pie sobre lo alto de un edificio. Un Kenpachi andrajoso se reparó la mandíbula fracturada y escupió un chorro de sangre y algunos dientes. Eres un verdadero dolor de cabeza. Sabía que no me equivocaba, chico. Ryoma aterrizó frente a él. Era medianoche y el reflejo de la luna brillaba intensamente sobre la figura de Chitsutora, otorgándole a Ryoma una visión celestial. Adoptó una postura firme cuando la luz de la luna se reflejó en Hebimaru y desprendió un tono púrpura venenoso que casi le hizo oír el siseo de una serpiente en su cabeza. Un Shinigami empuñando con éxito dos Zanpakuto era algo que Kenpachi jamás había visto en su vida. Enséñame lo que puedes hacer, Kenpachi. ¡Pam! El mundo comenzó a temblar y Ryoma sintió un poder como nunca antes, hasta el punto de que sus hombros se sintieron pesados. Una aura dorada emanó del capitán, mientras apuntaba con su espada hacia Ryoma, como si nada de lo que había visto pudiera hacerle frente. Lo siguiente que Ryoma supo fue que un torrente de sangre salpicaba por todas partes y sintió un dolor inmenso, similar al de una motosierra desgarrándole la carne. No te confíes, chico, tu poder simplemente me tomó un poco por sorpresa. Antes de caer de rodillas, Ryoma pisó con fuerza el techo de aquel edificio, destrozándolo, y se giró para mirar a Kenpachi, que sostenía una espada ensangrentada y sombría, descansando perezosamente sobre sus hombros. Los ojos morados y rasgados de una serpiente se encontraron con un depredador igualmente peligroso. Sabes que esta es una batalla a muerte, ¿verdad?
Justo lo que quería, mucosa. ¿Vale? Ahora sí, tomamos nuestro descansito. Uy, Dios mío. Pero que les está gustando mucho, mucho. Que sí, que sí, que sí. Ujú. Dun, dun, dun. Ay, 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 ay. Un poquito más, unos 40 minutos y ya volvemos. Hola, Miyakai. Perfecto. Perfectísimo. No, no. Bleach Cero Devastador. Capítulo 41. Verdaderas potencias, parte 2. A caos de destrucción y torrentes de sangre. Torrentes de sangre. Una pelea en la que incluso después de entrenar tan duro, Ryuma se vio atrapado en una posición defensiva frente al poder abrasador de Kenpachi. Este hombre era como una montaña, andante de Ryatsu, como un objeto pesado que perturbaba el Renroku a su alrededor para inclinarse hacia él. ¡Pam! Zanpakuto se encontró con Zanpakuto en las calles desoladas y evacuadas del Ceretei. Ryuma podía usar a Chitsutora tanto a la ofensiva como a la defensiva. Kenpachi tenía poco margen para aceptar un golpe contundente. Cortaba y esquivaba y se movía con agilidad. Pero Ryuma respondía a cada uno de sus movimientos. Actuación impecable, pensó Kenpachi con la sangre hirviendo. Aún con todo esto, no te rendirás. Bien, bien. Kenpachi se agarró el parche del ojo y lo arrancó con fuerza. ¡Ah! Una explosión de Ryatsu dorado inundó el Ceretei, atrayendo la atención de algunas personalidades importantes. Era como si el mundo se hubiera vuelto más denso. Ryuma se asombró de que Saraki Kenpachi pudiera seguir haciéndose más fuerte.
pero esto solo aumentó su deseo de luchar aún más. Su Ryatsu era como un tsunami. Nunca esperé que fueras tan jodidamente fuerte. Casi puedo temblar. Ryoma sonrió con suficiencia, contento de haber llegado a un mundo donde existían tales maestros de la espada. Kenpachi tocó una de las campanitas que llevaba sujetas en su pelo puntiagudo y apuntó con su espada extendida hacia adelante. ¿Sabes por qué llevo estas campanillas? Porque hoy en día cualquier pelea apenas me da un interés. Tengo que hacer al menos esto para que las peleas valgan la pena, haciendo que mis enemigos sean conscientes de mi presencia en todo momento. Es molesto. Debió de ser difícil, difícil. Sí, para ti también, pero ya no, chico. No sentirás esa frustración desesperanzadora después de que te haya masacrado. Kenpachi dio un paso adelante y el suelo tembló con un solo paso. El que gane solo perderá a un gran oponente. Una verdadera lástima. Ryoma también dio un paso al frente, y paso a paso hasta que dos bestias quedaron frente a frente. Después de sentir este poder, ¿todavía crees que puedes ganar en esta pelea? Araki Kenpachi gruñó con expresión sombría. Dos poderosos Ryatsu. ¡Pium! Dos poderosos Ryatsu alcanzaron su punto máximo, amenazando con destruir el mundo. Ningún observador confundiría este joven con un capitán. Irradiaron oro y púrpura. Con un movimiento rápido se arrancaron mutuamente el jaurí. Demuéstrame lo contrario. ¡Ah! Un fuerte cabezazo que resonó como una explosión hizo que ambos apretaran los dientes para contener la sangre que les corría por los labios. Pero fue un fracaso total. Con un movimiento rápido, Ryoma tomó posición, arriesgándolo todo. No existía ninguna posibilidad de que Kenpachi fuera derrotado sin darlo todo. Kaimetsu Suru, Heavy Maru. ¡Pum! Otra explosión de Ryatsu envolvió a Ryoma, no en una hora brillante, sino en una maligna de color púrpura, oscuro que pilló a Kenpachi desprevenido. No pudo evitar jadear, pues nunca había sentido nada igual. Mikoto y Sakuya estaban junto a Kurayami en una azotea lejana, mirando la pelea, y ambas chicas jadearon. Ryoma había alcanzado el Shikai con Hebimaru. ¿Cuándo? Lo hizo hace poco. En cuanto a por qué no lo sabía, es porque lleva a Ryoma a un lugar secreto para liberarlo y entrenarlo, dijo Kurayami. Fue hace unos días. Por suerte, lo hizo, de lo contrario, no podría enfrentarse a Saraki Kenpachi ahora mismo. Takuya frunció el ceño. No entendía por qué no le habían contado los detalles, ya que Ryoma rara vez le ocultaba algo. Al menos eso creía ella. ¿Por qué tuviste que hacer eso? Kurayumi se mordió los labios. Porque su Shikai era demasiado peligroso y no quería que te expusieras a él por accidente mientras aprendía a controlarlo. De hecho, todavía no sabe cómo controlarlo. Dos Zanpakutos, dos Shikai, jaja, Kenpachi se agitó locamente. La espada de Ryoma se extendió hasta alcanzar la misma longitud que la Nodachi de Kenpachi, aproximadamente 2 metros solo de hoja, emitiendo un tono púrpura o- con un filo del mismo color que emanaba peligro.
Lo sostenía mientras también llevaba a Chitsutora, quien vestía guanteletes y guantes. No, guanteletes y botas, ¿sí? Sí, lo entiendo. Sin esperar ni un segundo más, Ryoma blandió su espada con indiferencia, cortó el aire y no estuvo ni cerca de golpear a Kenpachi. Por esto, este último no se molestó en esquivarlo, ni siquiera había intención alguna en ese golpe. Sin embargo, una línea púrpura apareció rápidamente en el pecho de Kenpachi, brillando de forma ominosa. El segundo siguiente se arrepintió de su demora. Solo un tonto se quedaría allí, permitiendo que una serpiente venenosa lo mordiera. Kenpachi gritó y cayó de rodillas sintiendo un dolor incomparable. Sus venas se hincharon y su piel se enrojeció. Vivo para el dolor, no me importa si lo causo o lo sufro. Me hago más fuerte. ¡Pum! A Kenpachi le salía aún más energía del cuerpo mientras luchaba contra ese dolor, que lo hacía desear estar muerto. Pero era incapaz de hacerlo. Era un veneno letal, pero no un veneno que pudiera matar. Oh, Unohana miró fijamente a todo a lo lejos. Es lo mismo que con Kurayumi. Un dolor fantasma. Un dolor fantasma que ataca en lo más profundo. ¿Cómo es posible una técnica así en una forma de Chikai? Es un poder que ataca directamente al alma, comentó Aizen con una sonrisa, frotándose la espinilla. Son bastante raros. El último presente de un Zanpakuto, capaz de manipular el alma directamente en lugar de Rechi, en lugar del Rechi, eran las llamas del Capitán Yamamoto. Terminó Nohana. El cuerpo de un individuo está hecho de alma, mente y Rechi, amalgama espiritual. La mayoría de los Zanpakuto apuntan al Rechi o a la mente, y envió un misterioso destello hacia Aizen. Está causando un dolor directamente al alma del Capitán Saraki, eludiendo al Rechi, lo que significa, murmuró Aizen, su poder es imparable. Tan tan. Tengo que poner esto rapidísimo. No sé si puedo seguir leyendo. Levántate, Kenpachi. Aunque duela, no me vas a decir que esto te va a detener, ¿verdad? Bromeó Ryoma, para ser honesto, cuando desbloqueé este poder, me decepcionaron un poco sus efectos. No hay duda de que este soy yo, pero este poder haré que mis peleas fueran bastante aburridas. Le dio una patada suave a Kenpachi y eso bastó para que el hombre se desplomara, retorciéndose de dolor, con la mirada perdida y desenfocada. Y desenfocada. ¿Sí? Perdida y desenfocada. ¿Qué sentido tiene una pelea si tu oponente ni siquiera puede mantenerse de pie? Una mano agarró la pierna de Roma con tanta fuerza que casi le aplastó el hueso. Con un movimiento rápido, lo lanzó por los aires como si fuera un bate de béisbol, hacia el edificio más cercano. ¡Ah! Tienes toda la razón. Esto duele muchísimo. ¡Tun, tun! Ryoma bloqueó el golpe de Campeche sin éxito, siendo lanzado una vez más como un muñeco de trapo y preguntándose si ese poder realmente estaba funcionando. Lo supo porque el resto de Kenpachi estaba morado y sudando con las venas hinchadas. Estaba sufriendo, pero ignoraba el dolor. Ok.
Bien, vaya al trono. Dale. A ver, me falta 50 segunditos y ya hablamos. A ver, espero que les esté gustando muchito, muchito. ¿Vale? Uy, vamos. Y a ver, Bleach Cero Devastador. Capítulo 42. Verdaderas potencias. Parte 3. El golpe fue tan rápido y devastador que Ryuma no podía creer que Kenpachi fuera tan fuerte a pesar del dolor. Tras bloquearlo, lanzó otro tajo y una segunda línea púrpura apareció en el cuerpo de Kenpachi. Le daba igual si el golpe impactaba o no. No iba dirigido a Rechi, sino al alma. Ninguno de los capitanes que presenciaban la escena imaginó jamás que Saraki Kenpachi pudiera gritar de dolor, pero lo estaban viendo suceder ante sus propios ojos. Una vez más cayó de rodillas y casi soltó la empuñadura. Hizo un zapato y se revisó el pecho y se dio cuenta de que no tenía ninguna herida, solo una línea morada que parecía el arañazo de un colmillo de serpiente. Un dolor insoportable, era similar a ser atravesado por una aguja a rojo vivo, que quema la carne desde dentro sin siquiera arañar la superficie. Yo me escupió sangre y se puso de pie para ver a Kenpachi rondando y retorciéndose. Baja el tono, Heavy-man. No bajes el tono. ¡Tan! Otra explosión de Ryatsu de Kenpachi tan intensa. Otra explosión de Ryatsu de Kenpachi fue tan intensa que Ryuma no podía creerlo. Un tajo tan rápido que le cortó la carne y partió edificios por la mitad con facilidad. Ryuma gimió y sintió como si sus entrañas se ablandaban y se enfriaban con una oleada de dolor que llegó hasta la médula. La sangre brotaba por todas partes y era una herida grave que habría dejado a cualquier otro incapaz de continuar. Pero al ver a Kenpachi hacerse cada vez más fuerte, sintió que sería un cobarde si se rindiera. De ninguna manera voy a terminar esta pelea. ¡Bam! ¡Bam! A lo lejos, Unohana notó este cambio
en Kenpachi, con un profundo ceño fruncido y una expresión de asombro. Así que también es posible, así, finalmente está siendo liberado. A medida que avanzaba la pelea, incluso estando al borde de la muerte, Kenpachi seguía haciéndose más fuerte. Llegó a un punto en que Ryoma, el irregular, quedó completamente desconcertado. ¿De dónde saca tanta fuerza?, murmuró para sí mismo. Incluso para Kenpachi es ridículo. Su Ryatsu se ha triplicado como mínimo desde que empezó la pelea. Parece que no va a parar pronto. Si fuera por el dolor que está experimentado, se encontraría rápidamente en una posición desventajosa. Acaba con esta pelea rápido, Ryoma. Ito Chitsutora. No quiero. Ryoma jamás había visto una pelea tan emocionante, incluso cuando las heridas se acumulaban y su oponente alcanzaba la estatura de un titán. No quería que terminara. Me despertaste, mocoso. Voy por algo de tomar. Voy por algo de tomar, Miyukai. Vale. La sensación era la misma que la de Kenpachi. Casi podía recordar aquel fatídico día de su infancia, el momento en que se dio cuenta de que vivía para la espada. Podía recordarla a ella, siempre reprimiendo el placer de batalla. Había sido un camino tortuoso, un subproducto. Cada oleada de dolor inmenso de la espada de Ryoma le hacía recordar aquellos días de lluvia. El frío, la suciedad del barro, el dolor. La razón por la que empezó a luchar en el Rokungai. Supervivencia. Si no lucho, si no me hago más fuerte, moriré y sufriré. Era como una bestia cuyas cadenas se soltaban una a una cada vez que sentía ese dolor descomunal, que no se podía describir con palabras. Era peor que la muerte. Se abalanzó y atrapó la cabeza de Rema y la estrelló contra el suelo con tal fuerza de que el impacto devastó toda la manzana. ¡Pam! Ryoma sintió como su cráneo se hacía añicos y se abría y creaba otra línea, esta vez arrastrando sangre. Kenpachi volvió a tambalearse, incluso vomitó, con sangre brotando de sus ojos, como si gusanos de afilados dientes estuvieran revisando su carne desde dentro. El dolor era simplemente indescriptible, pero para Ryoma no era diferente. Aún no se había recuperado del golpe anterior y ya sentía que la cabeza se le entumecía por la fractura del cráneo. El número de espectadores aumentó y en cierto momento se erigió una barrera en la zona, formada por 5 poderosos capitanes, que no podían detener la batalla, pero al menos podían intentar limitar la destrucción que causaba. Además, Unohana Retsu y Suzuka Isen, otros 3 capitanes, observan la escena con una mezcla de amabilidad y asombro. Habían oído el nombre de Kamishiro Inaizuri, pero no se esperaban esto en absoluto. Ryoma se había fracturado el cráneo y se estaba regenerando, sin darse cuenta de que su piel comenzaba a cambiar de color y sus ojos se habían vuelto rasgados y demoníacos. Pateó sin piedad el estómago huyente de Kenpachi con toda la fuerza que Shitutora pudo reunir. Su cuerpo salió disparado como un cohete, destruyendo todo a su paso. Sin embargo, Ryoma también cayó de rodillas al ver su herida en su pecho. Era tan profunda que sintió que sus órganos iban a salirse.
Incluso siendo un hueco con tus capacidades regenerativas, esta sigue siendo una herida terrible. Necesitas tiempo para recuperarte, murmuró Chitsutora, apresuradamente preocupada porque sabía lo fanático de las batallas que era su actual dueño, y que no se detendría ante nada para disfrutar de una buena pelea. No hay tiempo, Ryoma no defraudó sus expectativas y dejó de lado el estado de sus heridas, creyendo ciegamente en sus capacidades regenerativas. Mientras no me decapiten, no hay razón para parar. ¡Pam! Kenpachi salió disparado de entre los escombros y se desvaneció en el espacio como un fantasma, usando un dominio del chumpo cercano al de Kurayami. Atacó con un tajo, y causó otra montaña de destrucción, mientras Roma desaparecía en un instante. Un golpe descendente hacia la derecha, una trayectoria que no podía parar con Hebimaru, y bloquear con Chitsutora pondría en duda su integridad, así que decidió esquivarlo. Si otro de esos golpes daba en el blanco, ni siquiera quería saberlo. ¡Pam, pam! Empachi había demostrado tener lo necesario para ser el más fuerte. No, ya no. Unohana agarró la empuñadura de su espada, con una expresión de nerviosismo, que ocultaba su verdadera naturaleza. La emoción de una batalla a muerte era algo que no había experimentado en mucho tiempo. Dos jóvenes y poderosos guerreros, uno joven y otro mayor, ambos lo suficientemente fuertes como para llamarse Kenpachi, se enfrentaban en una batalla implacable. Si se permite que esta pelea continúe, el capitán Yamamoto tendrá que intervenir. Vio el cuerpo de Ryoma y vislumbró misterios en responder. Miró a su alrededor y sin duda esos capitanes tenían preguntas. Demasiadas irregularidades en un solo cuerpo como para no notarlas. Un joven talento capaz de igualar a Sakawaki Kenpachi sin siquiera usar a Bankai, con el tesoro del clan Shioin en sus manos, los Zanpakuto en el estado Shikai y capacidad de extracción y una capacidad de dañar el alma y una regeneración asombrosa. Amishiro Inaizuri era una caja de misterios que seguía revelando información. Ya se había ya había llamado la atención del resto de los capitanes, y uno a uno fueron apareciendo. ¡Miau! Ambas espadas chocaron una vez y se hizo el silencio. El mundo a su alrededor se había convertido en un páramo. Incluso los tornados que lo rodeaban no hacían más que evidenciar el caos que reinaba en el aire. Unas ominosas líneas púrpuras se dibujaban por doquier, y los capitanes sabían que era mejor no tocarlas. Ryoma y Kenpachi se miraron exhaustos y cansados, ensangrentados y sucios. ¡Mierda! Ryoma cayó de rodillas primero, negándose a perder el conocimiento. Significaba la derrota. Significaba la muerte. De igual manera, Kenpachi también cayó de rodillas. Las campanas desaparecieron. Su largo cabello cayó suelto, empapado en su propia sangre y la de su oponente. No tenía las capacidades regenerativas de Roma. Cada herida tocaba la médula y gritaba de dolor, junto con la tortura insoportable de esas líneas púrpuras. Y finalmente, su mente no pudo más. Empachi se desplomó, inconsciente, frente a un sonriente Ryoma, quien levantó su espada para asestar el golpe final, solo para que Chitsutora volviera a transformarse en forma de espada, que mientras Hebimaru se encogía. Si no fuera por mis capacidades regenerativas y porque soy un hueco, si esta pelea hubiera estado igualada, uy,
Observó a Kenpachi, cuya fuerza y destreza con la espada estaban guardadas en lo más profundo de su mente. Yuma pronunció unas palabras con frustración, aunque Kenpachi no pudo oírlas. He perdido. ¿Vale? Entonces, está raro. ¿Va a ser un capítulo más? ¿Puede ser? ¿Por qué no? Mm, ya, ya, ya. Puede que sí, puede que no. Ay, minuto y ya seguimos, Mikai. Puede que sí, puede que no. Ay, ya se verá, ya se verá, ya se verá, ya se verá, ya se verá. ¿No? ¿Sí? ¿Mm? Bleach, Cero Devastador. Capítulo 43. El verdadero Kenpachi. Parte uno. La batalla había terminado. Un capitán Shinigami luchó contra un campeón clandestino, y el resultado fue un terreno desolado y de al menos 10 millas en el Ceretei. Posiblemente cientos resultaron heridos y millones desplazados. Una gran parte de los terrenos de la academia necesitarían ser reconstruidos. La recuperación llevaría años. No era un incidente que pudiera ignorarse, y los 5 capitanes que desembarcaron cerca de los dos cuerpos sin conciencia lo sabían perfectamente. Vieron a esos dos monstruos tendidos uno al lado del otro, ensangrentados. Curiosamente, o quizás no, esos capitanes pudieron discernir fácilmente la razón de su colapso. Fue aterrador. Pero al tomar México
Uno se desplomó por agotamiento de Ryoku, el otro por trauma mental. Cualquiera que fuera el efecto de la Zanpakuto de Kamishiro-kun, Saraki Kenpachi no pudo soportarlo. Un hombre de cabello blanco se acercó y se arrodilló y frotó el brazo derecho de Kenpachi, donde las venas aún se marcaban, mientras la sangre fluía con fuerza, como si aún sufriera, incluso estando inconsciente. Era el capitán de la 13ª División, Yuichiro Ukitake. Por lo mucho que sobresalían sus venas y el color púrpura de su piel, pudieron darse cuenta de inmediato de que Kenpachi había sido infectado por algún tipo de veneno potente. Junto a Kenpachi, Ryoma yacía boca abajo, sujetando con fuerza a Kibumaro y Chitsutora con cada una de sus manos. Los capitanes vieron algo que casi les traspasó el alma. Mamá, 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 mamá. Mientras Ryoma la sostenía, Kibumaro tembló por sí sola y crujió contra el suelo, aún brillando en esa horrible luz púrpura. Era como si la espada quisiera más, que estuviera desesperada por más sangre. Aterrador. Era una pelea entre dos capitanes o algo así. Este Kamishiro sí que sabe pelear. Uno de ellos era Shinsui Kyoraku, un hombre de aspecto perezoso que sostenía una botella de sake, como si hubiera estado paseando tranquilamente durante la pelea. Era el capitán de la 8ª División. Aizen se acercó a Ryoma, pero antes de que pudiera siquiera acercarse, un Ohana apareció rápidamente entre ambos cuerpos y la zampactó. Su zampactó se transformó en una especie de extraña criatura gigante, verde, parecida a una mantarraya, y tomó ambos cuerpos en su boca. Todo esto ante el ceño fruncido de Aizen. Entiendo que todos tenemos preguntas, pero creo que el bienestar de estas dos personas es lo más importante. Dada la gravedad de sus heridas, es posible que tenga que atenderlas personalmente. Ante sus palabras, varios pronunciaron el ceño. Apenas unos segundos antes de que la criatura los atrapara, habían visto cómo las heridas de Roma sanaban hasta el ojo. Además, se desplomó debido al agotamiento de su Ryoku. No sus heridas. Sin embargo, antes de que pudieran decir nada, ella se marchó volando. No perdamos el tiempo, Minazuki. La criatura se marchó volando, dejando tras de sí una catástrofe con lo que los capitanes presentes tendrían que lidiar. La capitana Unohana tenía razón. No importa cuántas preguntas tengamos, no servirán de nada si no hay nadie que las responda. Mientras tanto, contactaré al comandante Yamamoto. Con la intensidad de este Reiatsu, incluso él debió haberlo sentido. Es necesario convocar a todos los capitanes para que se ocupen de este desastre. Debemos comenzar un proceso de reconstrucción, dijo Ukitake, preparándose para partir. Ukitake, murmuró Kyoraku con una risita disimulada. ¿Ese joven crees que es normal? Hizo esa pregunta y Ukitake miró al quinto capitán, presente y Chiba, como si le preguntara lo mismo mentalmente. Es un bicho raro, pero ¿cuándo no hemos visto bichos raros? Sé un par de cosas sobre él, así que supongo que podría, podría responder a algunas de nuestras preguntas, Capitán Shiba. Lo interrumpió Sosuke Aizen con una sonrisa.
Ishin frunció el ceño misteriosamente. En la medida de lo posible sí, pero no confíes en lo que sé. Había tensión e incertidumbre, pero sabían que las respuestas no llegarían pronto. Esto es terrible. Sabía que esto iba a pasar. Mi mamá. Saltando de edificio en edificio, Kurayami se llevó a Sakuya y Mikoto lejos de la escena, antes de que pudieran establecerse relaciones. Tenía una expresión sombría, llena de ansiedad. ¿Por qué vinimos por aquí? ¿A dónde se llevó a Ryoma? Gritó Mikoto contra el viento con el pelo hecho un desastre. No podemos ir, no puedes ir. Deberías haber sabido que algo así iba a pasar. Quizás que la capitana Hana te lo lleve sea lo mejor. Solución por ahora. Yo sacaré a los dos del CRTI. ¡No! Sekuya realizó una maniobra que sorprendió a Kurayami y la hizo soltar el agarre que tenía sobre su cintura, cayendo bruscamente sobre un tejado. No iré si no es con Ryoma. Su mirada parecía decidida, pero no vio venir el golpe en la nuca y cayó inconsciente. Mikoto jadeó al ver a Kurayami cargar a Sekuya sobre sus hombros y caminar hacia ella, aunque nerviosa, adoptó una postura de combate. Nunca abandonaríamos a Ryoma. Escucha, Mikoto, esto no es nada sencillo. Se suponía que iba a ser un combate de entrenamiento. Ahora Ryoma tiene la atención de todos en el CRT puesta en él. Todos vieron lo fuerte, único y peculiar que era. Y todos se preguntaron cómo un don nadie podría derrotar de repente a uno de los capitanes más fuertes en combate. No es el mejor momento para que estén aquí. ¿Entendido? No importa a dónde se lo hayan llevado. Tú y yo no tenemos el poder para hacer nada ahora. La chica rubia se mordió los labios con tanta fuerza que casi se los arrancó. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo único que puedes hacer es fortalecerte. Deja el resto en mis manos. Intentaré hacer algo, ¿de acuerdo? Pero debemos irnos ya. Mikoto tomó a regañadientes la mano de Kurayami y miró una última vez hacia el centro del CRTI y se prometió a sí misma que si Ryoma no regresaba, iría a buscarlo. Innumerables serpientes puntiagudas se enroscaban alrededor de su cuerpo. Su piel, áspera y escamosa, de, de un hermoso pero peligroso tono dorado violáceo, apartándose posesivamente. Entonces sintió algo suave y tierno tocar su pecho. Una mano delicada que le agarró la barbilla, y al abrir los ojos vio un par de ojos que separaban las pestañas. Una belleza inimaginable. Maestro, soy yo, Heavy Maru. Ryoma despertó en un ambiente oscuro y confinado a una mesa y atado con cadenas. No se veía ninguna luz, salvo la de aquella única cama de piedra y la arena. Era como estar en otro mundo. Mierda, cuando habló de experimentos no estaba bromeando, murmuró, intentando liberarse de las cadenas, pero sin poder. Cuando revisó, esas ataduras tenían runas brillantes de Kido. Pronto, la luz comenzó a brillar en la gigantesca habitación. Al abrirse una enorme puerta, entró una hermosa dama tradicional, vestida con un jabalí blanco, portando una vela. Cerró la puerta tras de sí y la oscuridad volvió a reinar. Tardó menos de lo esperado. Con un movimiento rápido se soltó el cabello que cayó en cascada, con una oscuridad que se filtra. Ya fuera intencionalmente o no, caminó lentamente hacia Rama, quien no pudo evitar sentirse
cautivado, a pesar de la situación. Se sentó en una silla que estaba cerca de la cama, de piedra de rama, y dejó la vela a un lado. ¿Vas a torturarme, Ratsu? Por cierto, ¿tu cabello suelto te sienta mejor? Preguntó y añadió con una sonrisa ligeramente nerviosa. Ella rió entre dientes, tan segura de sí misma como siempre. La capitana desenvainó lentamente su zampacto y se hizo un rápido corte en la muñeca. Untó la punta de la hoja con su sangre y prendió la vela como si su sangre fuera inflamable. Su espada se encendió con una llama verdosa. La blandió y las llamas se extendieron por la habitación, iluminándola. ¡Genial! ¡Genial! Ryoma pudo ver mejor la habitación, que parecía una especie de catacumba, abandonada con camas de piedra. ¿Tortura? ¿Tortura? ¿Qué sentido tendría hacer algo así? No te haría ningún daño. Tú eres de los que se regodean en el dolor, igual que yo. En cambio, usó al Kido para desatarlo y volvió a sentarse en su silla. Ryoma se levantó, confundido. El propósito de esas ataduras era un pequeño experimento mío, para determinar tu verdadera naturaleza. Kamishiro Ryoma-kun se frotó la muñeca sangrante y en menos de un minuto su herida se cerró. Estas restricciones deberían haber limitado cualquier kido que pudieras usar para regenerarte, como yo. Al realizar este experimento, pudo determinar con precisión que tus capacidades regenerativas son físicas inherentes a tu Reichi. Ay, Dios. Pues vale, Miyukai, ya hemos terminado en sí. Les diría que otro capítulo, pero la verdad estamos a nada del 1.30, así que sí no creo que sea muy necesario, honestamente. Si hubiéramos acabado como, no sé, 1.21, 1.22, con gusto les doy otro capítulo, pero estando tan cerca de, pues, de 1.30, no creo que sea necesario. Aunque la verdad no sé qué hacer. No sé, hablar de cualquier cosa random que se me ocurra. A ver, pues espero que les haya gustado este capítulo mucho. Espero que me sigan, por favor, para poder crecer aún más. Y sí, 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 pues también espero que puedan disfrutar de los destacados, que son ahora mi debut y mi especial de aniversario. Y sí, creo que eso sería todo, sí. Los quiero mucho, que no se olviden de seguirme y que espero que podamos llegar a los 60. Más, mucho, mucho más. 60 y mucho, mucho más. Muchísimo más. Sí que sí. Sí, creo que eso sería relativamente todo. Y sí, ahora sí, siempre voy a revisar algo rapidísimo. Antes tengo que ver otra cosa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Vale? Ah, ah, lo otro. Ah,
A ver, ahora sí, Ikigai, es hora de irme. Espero que les haya gustado mucho esto. El final fue en sí un poco raro, porque no me acuerdo de un directo que terminara casi a 2 minutos de lo que normalmente hago. Así que un poco extraño. Pero bueno, esto ha sido todo. Los quiero mucho. Este fue Luis. Bye bye.